comunicación con la directora de esta institución, la licenciada María Diagonio Unión, a quien vamos a conocer y también a Roy López porque me quiero diálogo. ¿Cómo está, licenciada Diagonio? Buenos días, quería verte que aquí todo radio. Buenos días y muchas gracias por este espacio. Buenos días a todos. Bueno, cuéntanos, ¿cómo están enfocando ustedes este trabajo, especialmente en las zonas de aquí al norte, que hemos sido afectados por esto de los rumores de los quebradas, la lluvia, etcétera? Mira, nosotros ahora estamos trabajando en 3 regiones, en Piura, Lambayeque y Lima, y ojalá pronto empecemos a trabajar en La Libertad. Estamos viendo las condiciones para poder también apoyar a La Libertad, porque ahí estamos hablando de más de 26.000 personas damnificadas. ¿Eso qué significa? Personas que lo han perdido todo. Y estamos hablando de un poquito menos de 120.000 personas afectadas, ¿no? Por distintas razones en el marco de estas inundaciones y las lluvias. Entonces es una región que también está fuertemente golpeada. ¿Nosotros qué hacemos en estas 3 zonas en las que estamos trabajando ahora? Nosotros apoyamos a los gobiernos locales y a los líderes comunitarios, porque todo barrio, toda comunidad tiene sus representantes comunitarios a los cuales hay que reconocer, y con estos actores identificamos cuáles son los problemas o las vulneraciones más duras y difíciles que está viviendo ahora la población, ya sea en albergues, porque hay muchísimas familias en albergues, o otras familias que se han quedado dispersas o que se han ido a viviendas de familiares, etcétera, pero que tampoco tienen condiciones para seguir con una vida digna, como le decimos nosotros. Hay algunas alertas que nosotros queremos compartir para que todos estemos atentos y seamos actores de ayuda, ¿no? Porque el Perú está pasando un momento difícil. Primero, en el marco de las familias y de las personas afectadas, hay que tener especial cuidado con los grupos vulnerables. Por ejemplo, las niñas, los niños, los recién nacidos, las mujeres embarazadas o algunas personas con discapacidad que no pueden moverse fácilmente. Entonces, la comunidad, las autoridades y, por supuesto, los funcionarios públicos de la zona tienen que saber dónde está esta persona que tiene alguna afectación para poder ir a ayudarla, ¿no? Otro tema de alerta y que no se trabaja mucho es todo el tema de prevención de violencia. Lamentablemente sabemos que en nuestro país, en una situación regular, las niñas, los niños, las mujeres son fácilmente víctimas de violencia física, psicológica y sexual. En una situación de emergencia, estas poblaciones es más fácil todavía que sean violentadas. Y solo organizados y estando atentos podemos prevenir que esto pasa. En los albergues tenemos que tener un sistema de seguridad para que no entren extraños, porque los extraños pueden hacernos daño sin darnos cuenta, ¿no? Ahora, ¿y ustedes aquí en Trujillo de manera particular están operando de esta manera ya? No, en Trujillo no hemos ingresado todavía, pero espero pronto que Save the Children ya pueda estar trabajando ahí. Ayer hemos estado unos compañeros de mi oficina coordinando con algunas autoridades en La Libertad, pero todavía estamos confirmando la disponibilidad de fondos, porque en nuestra metodología de trabajo necesitamos realmente garantizar un trabajo integral: salud, educación, protección, viviendas, agua y saneamiento, para poder realmente proteger y ayudar a las familias que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué profesionales son los que, permíteme, qué profesionales son los que están apoyando en esta labor en cada uno de las zonas donde hay damnificados? A ver, nosotros tenemos especialistas de respuesta humanitaria. Ese es el primer perfil, porque en una respuesta humanitaria como la que vive el Perú ahora, necesitamos estar atentos los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y hay personas especialistas con ese perfil que saben cuáles son las alertas o los riesgos que vive la población en estas situaciones. Los riesgos de consumo de agua que no es segura,
los riesgos de, por ejemplo, guardar el agua sin la tapa debida para que los vectores estén ahí y puedan picarnos. Sabemos que ya hay muchos casos de dengue, entonces son personas entrenadas en respuesta humanitaria. También tenemos personas, psicólogos o maestros que nos están apoyando en el tema de apoyo emocional, porque las personas después de una emergencia estamos demasiado estresadas, estamos preocupadas porque no tenemos esperanza de cómo vamos a hacer mañana para salir adelante. Entonces necesitamos psicólogos y maestros que nos ayuden a restablecer la esperanza y el ánimo en las personas para salir adelante. Y por Porque personas con responsabilidad social, digamos, identificada, que permita la solidaridad, identificarse con aquellos que están pasando estos momentos difíciles. Exacto, y que también sepamos reconocer a los actores locales, ¿no?, que son fundamentales para poder realmente hacer una respuesta humanitaria sostenible. Nosotros somos una organización internacional y vienen compañeros de distintas partes para apoyarnos, pero siempre lo tenemos que hacer en alianza y en coordinación con las autoridades locales y con los líderes y las comunidades, porque realmente son ellos los que se quedan y los que tienen que saber cómo solucionar esos problemas. ¿Para cuándo estarán ustedes, digamos, ya teniendo entonces toda esta data que nos han dado de otras regiones aquí en Trujillo, en La Libertad específicamente? Yo no podría dar una fecha exacta, espero que lo cierto es que tiene que ser lo antes posible porque la emergencia, si uno no reacciona, se agudiza. Entonces yo espero que, no sé, en mayo espero tener alguna noticia a más tardar, pero mientras no estemos, no importa, igual ustedes, que hay mucha información y pueden contactar, si tienen que también exigir mucho a sus autoridades locales para que les brinden soluciones, porque es su responsabilidad brindar soluciones. Entonces, lo que podemos hacer los ciudadanos es llevar a la autoridad nuestras necesidades. Mira, acá no hay baños, somos, no sé, 50 familias en un albergue y no tenemos baños diferenciados. Eso hay que ir a pedirlo, porque es un derecho. En situación humanitaria, de emergencia, hay muchos derechos que están establecidos, ¿no? Y normas mínimas, le llaman las normas esferas. Una de ellas es que existan baños para mujeres y para hombres. No podemos estar usando un solo baño porque es riesgoso por temas de salud, por temas de violencia, etcétera, ¿no? Entonces, vayamos de las autoridades de manera organizada y realmente informemos sobre las necesidades que tenemos. Bien, entonces vamos a estar atentos a este trabajo porque es necesario cuantificar también cuántos niños, cuántos adolescentes están en esta situación y cómo apoyarlos, como usted ya lo dijo, psicológicamente, especialmente a ellos, ¿no? Licenciada Villalobos, agradecemos esta deferencia con réplica, estaremos atentos a la labor que vienen cumpliendo, ¿ah? Muchísimas gracias y espero pronto poder confirmar que empezamos en La Libertad. Pero igual ustedes mismos tienen que empezar porque no podemos demorarnos más. Nos da mucho gusto que nos comunique ustedes esta novedad pronto, entonces, muchísimas gracias y seguiremos en contacto. Vamos a comunicarnos por la vía telefónica con la capital de la República para dialogar con la licenciada María Villalobos León, directora de Savery Children. Ella está haciendo un trabajo con relación de brindar el apoyo a los niños damnificados por el fenómeno del niño en diversas partes de nuestra región, y particularmente en el territorio de la parte norte de nuestro país. Un placer de saludarlo. Muy buenos días, licenciada Villalobos. Muy buenos días. Coméntenos, ¿en qué consiste este proyecto? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora en 3 regiones del Perú, como mencionabas, en Piura, donde hay la mayor cantidad de afectados por el fenómeno, en Lambayeque, donde hay la mayor cantidad de damnificados. ¿Esto qué significa? Que lo han perdido todo, ¿no? Y también en Lima, en algunas zonas de Lima. Es importante que recordemos que más o menos es 1.200.000 peruanos y peruanas afectados por este fenómeno y que en realidad necesitan hoy muchísimo apoyo para salir adelante, ¿no? ¿Para salir adelante en qué? Para continuar con la escuela, por ejemplo. Los niños y las niñas no pueden parar la educación, entonces se tienen que hacer todas las coordinaciones y asegurar las condiciones para que vayan a las escuelas. Estamos apoyando, tal como el Estado lo ha planificado, en que
las familias que vivían en las escuelas, ¿no? Y que las usaban de albergue tienen que salir de las escuelas y hay que reubicar esos albergues en otras zonas para que los chicos no vean afectado su derecho a la educación, ¿no? Otro componente muy importante es el tema de protección. Nosotros sabemos que siempre, en situación regular en el Perú, lamentablemente, los casos de violencia física, sexual y psicológica contra niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad son elevados, ¿no? En situaciones de emergencia esto crece muchísimo más, por el estrés, por la falta de control, porque los albergues no necesariamente tienen las condiciones de intimidad o de separación entre las familias, etcétera. Entonces, ese es otro tema muy importante que estamos trabajando en estas 3 regiones y que además se lo decimos también a Ancash, porque en Ancash estamos hablando de casi 25.000 damnificados, que lo han perdido todo, casi 25.000. Y afectados estamos hablando como de 68.000. Entonces es una región, también es la 4ª región de mayor concentración de afectados en el marco de la emergencia. Quisiéramos mayores precisiones, licenciada María Villalobos. ¿En qué va a consistir el apoyo que ustedes van a brindar a los niños damnificados exclusivamente en nuestra región, que aproximadamente están figurando más de 25.000 afectados? Sí, nosotros ahorita no estamos trabajando en Ancash porque en realidad, como todos hemos visto, el fenómeno empezó en enero, afectando sobre todo Lambayeque y algunas zonas de Lima. En ese momento nosotros empezamos a operar y después las lluvias rebasaron Piura, afectaron Lambayeque y después es que se afectó la zona de Ancash y nosotros aún no hemos entrado a trabajar a esa región, pero en realidad igual podemos compartir todas las metodologías de trabajo que tenemos y también hacer un llamado a las autoridades locales que son los responsables directos de brindar la ayuda humanitaria. Entonces, la población organizada, identificando a sus líderes comunitarios, a sus lideresas, nosotros les recomendamos que vayan donde las autoridades locales y les digan cuáles son los problemas que están viviendo ahorita para que la autoridad local pueda coordinar con el gobierno regional y con el gobierno nacional y se las resuelva. Si tienen problemas de acceso a agua, segura, porque está todo todavía mezclado y porque no tienen acceso a agua, tienen que informarlo. Si en los albergues donde están no hay baños diferenciados para mujeres y para hombres, tienen que informarlos y tienen que exigir que les den los baños diferenciados porque es una norma mínima de respuesta humanitaria. Si los chicos no están pudiendo ir a la escuela, hay que decirle al gobierno local, a la DRE, ¿no?, a la UGEL, que vea cómo asegurar para que los chicos no pierdan clases. Y otra cosa muy importante, el sector salud, la Viresa o las puestos de salud tienen que acercarse a la población a hacer campañas de vacunación, porque la salud no puede parar, a hacer todo el acompañamiento de apoyo psicoemocional, porque hay mucha afectación del estrés y de cómo se siente la población. Entonces, las autoridades están ahí, los funcionarios públicos están ahí y lo que tenemos que hacer como ciudadanos es exigirles que vayan a cumplir su trabajo. Otros actores muy importantes, los centros de emergencia mujer y las DEMUNAS. Estos son funcionarios que saben cuáles son las familias en riesgo, que saben en qué familias hay un probable violentador. Entonces tienen que acercarse a la población y verificar que no estén sucediendo casos de violencia. Las autoridades tienen que ir a donde está la población afectada, ya sean los albergues o si están reubicados, para brindar sus servicios, porque es su obligación. Bien, muchas gracias por habernos permitido este diálogo. Hasta cualquier otro momento. Muy buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Caso de este docente o director que le ha pegado a un niño. A ver, desde el 2015 el Perú aprobó una ley que prohíbe todo castigo físico y humillante contra la infancia. Está prohibido. ¿Por qué? Porque a las personas no se les pega. O sea, a mí no se me ocurriría pegarte a ti y a ti no se te ocurriría pegarme a mí, ¿no es cierto? Claro. Es igual, los niños y las niñas son personas y por eso no se les pega. Es muy simple. Entonces los adultos tenemos que reconocer que los niños son personas, aprender a controlar nuestro estrés y dejar de golpear, porque así no solucionamos nada. Claro, qué pena esta situación. La verdad que este señor debe tener un tratamiento psicológico, debe ser retirado del magisterio porque un docente no puede comportar de esa manera, licenciada, ¿no?
Mira, así es. Además, el sector salud tiene protocolos muy claros cuando pasan estas cosas. Entonces, si el violentador es un director, si fuera el director, que es la máxima autoridad y quien tiene que dar el ejemplo, los docentes tienen que reportar el caso a la UGEL. Es obligatorio, porque si tú no lo reportas, eres cómplice de la violencia. ¡Ah, caramba! ¡Ah, caramba! Sí, hay que reportarlo. La violencia no se puede silenciar, ¿no es cierto? Entonces hay que reportarlo a la UGEL para que puedan tomar las medidas necesarias y ellos evaluarán qué tienen que hacer con este director, si tienen que darle apoyo, si tienen que acompañarlo. Eso es un asunto aparte. Lo que no se puede tolerar es la violencia contra ninguna persona, y los niños y las niñas son personas. Y sobre este tema, entrando al tema de la emergencia que vive el Perú, es muy importante decir también que si en situaciones regulares, lamentablemente, somos una sociedad un poco violenta y normalmente somos agresivos contra niños, niñas, mujeres o personas con discapacidad porque los vemos más débiles, ¿no? En situaciones de emergencia esto se agrava. Y esto es importante reconocerlo, porque todos estamos con más estrés, porque todos estamos fuera de nuestra cotidianidad, viviendo en albergues o viviendo en la casa del vecino. Entonces, es normal, pero justamente por eso hay que evitarlo, que se den más casos de violencia física, sexual, porque el tema de violencia sexual también crece, y violencia psicológica. Nosotros estamos trabajando mucho este tema en 3 regiones del Perú, en Piura, en Lambayeque y en Lima. ¿Y cómo hacemos este trabajo? Hablando con los adultos para que sepan reconocer su nivel de estrés y sepan gestionarlo, para que sepan cómo disminuirlo, que aprendan a respirar, que aprendan a caminar antes de gritar, que aprendan a controlar la mano, etcétera. Eso hay que trabajarlo con los adultos. Y también se trabaja con los niños y las niñas para que ellos sepan que nadie los debe pegar, que golpeando no se solucionan los problemas, ¿no? Y en el caso de violencia sexual, bueno, de todos los tipos de violencia, también le pedimos a las autoridades, a los centros de emergencia mujer y a las de MUNA, y a la policía, a todas las autoridades, que sepan, porque ellos conocen su barrio, ellos saben cuáles son las familias donde hay mayores riesgos, ellos saben cuáles son los niños que ya han sufrido casos, entonces tienen que acercarse a los albergues, a las zonas afectadas, y brindar el apoyo necesario a las familias. El Estado, a través de sus servicios públicos, tiene que ir donde está la familia. No hay ninguna excusa para no llegar. Claro, claro. Muy importante. Los niños que han sido afectados, por ejemplo, ellos han estado descansando, no han ido a la escuela, han estado descansando, el agua se ha salido, ellos han estado flotando con el agua. Imagínense ese impacto, han sido asustados, están impactados. Ellos van a recibir se va a recomendar para que reciban un soporte psicológico para que puedan salir de ese trauma. Sí. Exactamente, en realidad toda la población, pero sobre todo la población en situaciones muy vulnerables, como tú dices, los niños, las niñas, o por ejemplo las personas con discapacidad también, que a veces tienen limitaciones para escapar, para huir, para buscar una zona segura, están con mucho miedo. Es lo normal, las personas tenemos miedo. Entonces, lo mínimo que se tiene que hacer es, sector salud, tener brigadas itinerantes de apoyo psicológico. Hay que trabajar todo el tema de nuestra parte blanda, ¿no? Nuestras emociones. Eso tiene que hacerlo el sector salud obligatoriamente. El sector educación también, porque ahora todos los niños tienen que volver a la escuela, porque no pueden dejar de aprender. Pero cuando vuelven a la escuela, los profesores, los directores, tienen que estar preparados para recibir a un grupo de escolares estresado, para recibir un grupo de escolares que necesita entender qué ha sucedido, por qué llueve tanto, por qué hace tanto calor, por qué se destruyó mi casa. Entonces, la escuela tiene que empezar en realidad a acoger, acompañar emocionalmente a los escolares y también empezar a explicar qué es lo que está pasando en el Perú. O sea, no es que pasamos la página y empezamos a sumar y a restar, no. Hay que primero entender qué nos está pasando como país y cómo tenemos que sacar la resiliencia, eso que llamamos nosotros la energía, el poder que tenemos para salir adelante, porque si no, no vamos a salir de este problema. Claro. Y es muy importante, para que los profesores hagan esto, necesitan que la UGEL haya trabajado con ellos,
¿no? La UCA o las instituciones que estén, nosotros lo hacemos en las zonas donde estamos trabajando, porque los profesores y las profesoras tampoco son magas y no tienen cómo aprender esto si no se les enseña. Entonces, lo primero que hay que hacer es acompañamiento con ellos, ¿no? Eso es muy importante. Claro, nos dice, por ejemplo, acá en Guarmey, hay una niña y un niño que están viviendo en una carpa, están reubicados, tienen como tarea limpiar lo poco que tienen, traer agua, conseguir agua, y luego tienen que ir al colegio, y a veces llegan cansados porque de temprano tienen que estar ahí, duermen en un solo lugar. Imagínense ese estrés, y lo que usted está manifestando es un trabajo que hay que hacer de campo, no solamente el sector salud, sino también el sector educación, ¿no? Sí, en realidad todo. Mira, nosotros como estamos trabajando en las zonas donde estamos, por supuesto en los albergues y en las zonas afectadas. Mira, primero, tenemos que involucrar al gobierno local, porque ellos son los responsables de solucionar estos problemas, ¿ya? Eso es lo primero. Segundo, todas las comunidades, todos los barrios tienen líderes comunitarios, es nuestra forma natural de organizarnos. Entonces, los líderes comunitarios necesitamos fortalecerlos para que sean la voz de las poblaciones. Y esto significa ser la voz de los niños, ser la voz de las niñas, de las personas con discapacidad, de las mujeres embarazadas, de los adultos mayores. O sea, esa voz tiene que realmente ser representativa a la población. Y lo otro es cierto, estamos en una situación de emergencia y a veces hay que realizar acciones de emergencia, pero todos tenemos un rol y los niños y las niñas no tienen por qué asumir el rol de los adultos. Los niños y las niñas, claro, pueden ayudar. Eso también es útil, pero dependiendo de su edad, dependiendo de cuál es la prioridad. Si tienen que ir a la escuela, tienen que ir a la escuela, no tienen por qué cargar agua. La comunidad o el albergue tiene que organizarse para saber, en esta familia, por ejemplo, hay 2 niños y solo tienen a la mamá, ¿no? Es una familia, mamá y 2 niños, y necesitan apoyo de tal vez personas que puedan cargar. Bueno, que el albergue o la comunidad se organice y que reciba apoyo de otros vecinos. Pero no pueden dejar que una mamá con sus 2 niños puedan resolver todo solos. Para eso está la solidaridad de todas las familias que estamos viviendo esta situación. Claro, pero si vamos a esperar que las autoridades, bueno, si no tienen ni tiempo para atender una emergencia, imagínense, si vamos a esperar, entonces el niño ya se pone a trabajar, a ayudar, ¿no? Hay niños también que tienen criterio. Bueno, no voy a esperar que venga la autoridad, en ese caso se ponen a ayudar, ¿no? Ese también nace claro, de ellos, ¿no? Claro, hay que ayudar, eso es muy importante, pero que esa ayuda no le quite su obligación o su deber o su privilegio de ir a la escuela. Una cosa no puede contraponerse a la otra. Y es cierto, como usted dice, ¿no? No podemos esperar a la autoridad, no podemos esperarla porque hay que sobrevivir, todos los días hay que comer, todos los días hay que tomar agua, etcétera. Pero sí hay que exigir a la autoridad que vaya a resolver los problemas, porque si no, tampoco van a decir, no, a mí nadie me dijo, a mí nadie me informó, entonces yo por eso no lo he hecho. Entonces, organicémonos como barrios, como comunidades, levantemos las necesidades que tenemos y en un papelito las escribimos y se la dejamos con sello al gobierno local para que nos quede la constancia de que nosotros sí hemos pedido nuestros derechos. Magnífico, muchas gracias María Villalobos, siempre usted tan atenta con Patricia Chombo y estaremos en contacto. Muy amable, gracias por atender, 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 muy amable, gracias por atender.